Ruimán, yo quería preguntarte para quienes estamos iniciando este camino tan lindo y que entendemos, empezamos a entender profundamente que es el camino y además a sentir la libertad, la felicidad, el amor, tantas cosas con las cuales tendríamos que pensar de que debería ser o deberíamos hacerlo muy fácil. Y sin embargo hay algo que, sobre todo al comienzo, se hace difícil. Lo entendemos, lo sentimos, pero después en lo cotidiano volvemos a repetir cosas viejas, ¿no? Y al principio está eso como el pie en un lado y en el otro y se hace a veces confuso y un poco de ruido. ¿Qué me puedes decir para ayuda de esos momentos, ¿no? Bueno, que somos seres de costumbres. Somos seres que vivimos empujados por el espíritu. La ruta es una fuerza que nos lleva en una vida y finalmente después esa fuerza se va a la eternidad para ser más fuerte a nuestros hijos, para ser radiante este mundo. La persona que olvidó y dejó de ser impulsado solo y exclusivamente por esa fuerza, se resistió a ella, se encerró, creó muchas condiciones y dibujó muchas cosas en su conciencia, en su ser, que se llaman tendencias. Pero esta vez no eran las tendencias que provienen de esa inteligencia armónica, natural, fueron tendencias oscuras. Y como seres que fuimos hechos para ser impulsados por esa gran fuerza universal, ahora somos impulsados por unas tendencias razonadas en sí mismas que no existen y no tienen vida, que nos llevan a un olvido, a una autojustificación, a una confusión, hasta que ya no quede nada más, ningún recuerdo de la vida y nos destroce la salud, la paz. Cuando te das cuenta de que esa fuerza se puede reencontrar, que se puede sentir que está todavía en nosotros, que está viva, dices, este es el camino, wow, quiero decir, pero cuando hace tanto tiempo que no lo has usado, que lo has olvidado, que no puedes mantener en el presente tan fácilmente, y ahí llegan como seres que somos hechos para ser impulsados, para vivir impulsados por el Utam, esas tendencias pues, nos vuelven a impulsar todo de nuevo y decimos, mi madre, ¿cómo puede llegar todo esto si sé que no es? Pero es que somos seres de costumbre, somos seres que fuimos hechos para llevar una gran fuerza eterna y la hemos sustituido por otra cosa y vuelve esa cosa, vuelve ese monstruo. Y la única forma es que el contacto con la vida, con el espíritu, el contacto con la vida, con el espíritu, se haga tan natural, que nos guste, que nos acostumbremos, que ya todo nuestro ser y nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso, nuestro propio equilibrio, la elija y pida eso. Y cuando llegan esas otras tendencias, digamos, que suciedad esta, que eso me hace daño. En las ceremonias, cuánto hay que arrepentirse. Dios mío, yo que era medio necio, cuánto tuve que vomitar viendo esas cosas. Por ejemplo, en las ceremonias en latín. Y nos atemamos, justamente para eso, es una de las partes importantes por las que se hace. Y de necio ya, y de harto ya que estaba de sufrir, pude ir siendo capaz de elegir la vida, el gran espíritu. Y a medida que uno va encontrando la paz en esa tendencia y se va dejando llevar, y se va dejando llevar, y se va dejando llevar, eso ya no lo cambias por nada. Ya sabes lo otro lo que te da. Y esto es lo que me da, pero necesitaré un poco de tiempo para que otra vez mi cuerpo elija dejarse llevar por la gran fuerza. Gracias, hermano. Un placer. Muchas gracias.